Una más, a ver. Carla Ídola, la reina de las crotas. Veníamos bien, la puta madre. Veníamos bien, pero está bien, cada uno Está bien. Con su reino. exactamente. No sé si preguntarle por qué él es una persona seria, pero lo tenemos en comunicación a Hernán Lecher, director del Centro de Economía Política Argentina. Hernán, ¿cómo estás? Acá Carla te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Yo Estamos hablando mal de mí y me de he lo crota que abrochado. soy, pero bueno. Sí, me sentí muy representado por uno de los que mandó mensaje que usó ganchitos creo que para el pantalón. Yo una vuelta lo usé para la corbata, porque se me desarmaba. Está bueno. Pero lo peor es que quedó tan bien que después medio como que lo quería dejar continuado así. Porque quedaba mejor que coserlo. Está muy bien, mirá vos. Yo Sí. no te tenía con crototips. Vos que sos un señor hecho y No, derecho. Mirá, hasta me usás corbata, Hernán, mirá. Para afuera que se vea muy bien, ¿no? Eso es el objetivo. Ahí va, esa es la actitud. Che, Hernán, te molestamos. Ustedes desde el CEPA y vos también estuviste muy activo con la visita de Cristalina Georgieva a la República Argentina. Ahora ya se fue la titular del fondo. Hace un ratito veíamos el book maravilloso de fotos que consiguió en Vaca Muerta ayer. Pero bueno, te consulto, ¿cuál es a vos la reflexión, la conclusión que te deja esta visita de 2 días de Georgieva? Arranco por algo no económico que quizás hoy, después de haber visto la visita completa, me lleva a reflexionar. Cristalina Georgieva tuvo una agenda donde quiso blanquear su imagen, o algo más diría. En realidad, vieron que al final del inicio al final de la primera conferencia, ella dice, bueno, los argentinos, ustedes están preparados básicamente para bancarse lo que viene. Bueno, a lo largo de todas sus reuniones y demás, ella dijo, por ejemplo, bueno, yo vengo de Bulgaria, casi que tenía una vida de pobre, que estaba re complicada, qué sé yo. Después dijo, además soy mujer, en la conferencia que hizo con la UBA, habló mucho de la cuestión de género, es difícil para las mujeres encabezar un organismo como este. Bueno, todas pendiente a lo mismo, a decir, ¿se la van a bancar ustedes, argentinos? ¿Tienen el aguante como lo tengo yo, que soy mujer, que vengo de Bulgaria y demás? Como un mensaje, digamos, implícito de que lo que viene para la Argentina no es para nada bueno. Y ahora sí pasa a las cuestiones económicas. Para mí el eje principal, el Fondo Monetario vino a marcarle la cancha en 2 o 3 cuestiones muy claras. La primera y principal tiene que ver con la cuestión fiscal. Cuando arranca su conferencia con Caputo, en la primera conferencia que hace, ella dice, bueno, yo quiero felicitar a la Argentina porque tiene superávit fiscal. Pero pará, Cristalina, hace 15 minutos salieron los datos fiscales y junio es deficitario, y es la primera vez desde que asumió Milei para acá que la Argentina no cumple con la meta fiscal del fondo. Y, a ver, lo pongo en números. La Argentina tenía una meta fiscal hasta hace un mes de 8,5 billones de pesos de superávit. El fondo hace un mes se lo perdona y se lo lleva a 6,9, y la Argentina termina en 6,3. Es decir, está bien, sí, tiene superávit primario, sí, pero no está cumpliendo la meta. Y Cristalina Georgieva, o casualidad, viene a decirle, lo mejor que tienen es la cuestión fiscal. El segundo semestre suele ser de estacionalidad más alta en términos de gastos, con lo cual es más difícil que se cumpla la meta, y vino a anticipar que lo que viene es más motosierra, con todas las dificultades del caso, porque obviamente, y esto lo dijo el ministro ya hace un par de meses atrás, es difícil el recorte hoy, porque ya no te quedan o sea, la obra pública ya te la cargaste, ¿a dónde vas a recortar? Sí. Entonces, frente a todo esto, Cristalina dice, bueno, cumplan con el superávit, y al final te dice, ¿y ustedes están preparados para lo que viene, que es este recorte, esta poda que les va a pegar negativamente sobre la vida? Bueno, me parece que ilustra muy bien el primer punto y tal vez el principal de lo que se vino a garantizar el fondo acá.
Ujú. ¿Y dónde te parece entonces, porque ustedes esto lo habían marcado desde el CEPA y estos datos, y me acuerdo, me sorprendió mucho cuando Cristalina dijo sobrecumplieron las metas, y digo, bueno, ¿qué pasó acá? No le llegó el informe del CEPA, pensaba. Pero ustedes marcaban esto que vos decís, ¿no? En el segundo semestre se le complica un poco al gobierno poder empatar esos objetivos que se había puesto con el fondo. ¿Dónde te imaginás que van a aplicar esa motosierra con la que se sacaron la Pero foto? pará. Hay un asterisco importante. Ella no dijo sobrecumplieron la meta fiscal, Sí. dijo sobrecumplieron la meta de acumulación de reservas. O sea, son varias las metas y la fiscal felicitó por el superávit, anticipándose a lo que puede llegar a pasar y marcándoles una hoja de ruta al gobierno. En lo que tiene que ver con la meta de reservas, la Argentina ya cumplió la meta de fin de año. O sea, sí, efectivamente sobrecumplió la meta de reservas, pero uno podría decir, bueno, ¿y ahí qué vino a decir Cristalina Mm. Georgieva? Ahí se fue a vaca muerta. Nosotros ayer subimos una imagen muy ilustrativa de Caputo es el que tomó la deuda, Cristalina la que quiere cobrar y Marín el que pone la garantía de lo que está ahí abajo, ¿no? Es decir, se vino a garantizar el repago de la deuda, con un punto medio técnico, pero importante, que es que al fondo además le interesa que la Argentina tome crédito con otros acreedores privados, porque hoy, digamos, la deuda senior, la deuda con seniority, con acreedores prioritarios, como es el Fondo Monetario Internacional, no es un buen mensaje para los inversores y tampoco le interesa al fondo ser ese justo, digamos, el gran acreedor. Con lo cual, les vino a decir, tienen que ir por ahí, porque además Caputo hace 2 semanas presentó el programa financiero donde dice que no va a tomar deuda en el mercado internacional. O sea, hace 15 días fue eso. Y Cristalina Georgieva viene y le dice, no, tenés que hacer otra cosa. Y la tercera cuestión que le vino a marcar la cancha tiene que ver con las reformas estructurales. Yo recién hablaba de cuestiones fiscales. Ujú. La reforma estructural que plantea para diciembre de este año el acuerdo con el fondo es la reforma impositiva. ¿Qué sugiere el fondo para esa reforma impositiva? Porque esto está escrito. No es que lo invento yo. Sugiere, dice, tienen que llevar al 20% los que pagan impuestos a las ganancias, pero no a las ganancias todos, a la cuarta categoría, es decir, paga poca gente ganancias. Los de la cuarta categoría, los laburantes, son pocos los que pagan, ¿no? Y la otra cuestión es que el monotributo o no tiene que existir o te tienen que cobrar mucho más, porque recauda poco. Es decir, 2 reformas en clave impositiva que son profundamente regresivas. No vino a decir, che, ¿por qué no le cobran un poquitito más a los ricos, reponen bienes personales, algo de derecho de exportación? No. Lo hizo el día después, además de que Milei venía de la sociedad rural de decirle, le voy a bajar los impuestos, otra vez las retenciones, cuando ya se las bajó, además, en buena medida, ¿no? Ujú. ¿Y te imaginas, porque uno de los puntos también que están ahí como sugerencia es el tema de la reforma previsional? ¿Vos te imaginás que eso es algo que pueda llegar a ocurrir en el corto plazo? Porque me acuerdo en algún informe de gestión de alguno de los jefes de gabinete, creo que fue de Manuel Adorni, Sí. dijo el gobierno nacional que no estaban trabajando en una reforma previsional integral, sí que había por ahí algún estudio, pero que no había, por lo menos en el corto plazo, una presentación de un proyecto en ese sentido. Pero bueno, siempre es algo que cada vez que viene el fondo o que aparece el fondo vuelve a estar en discusión. ¿Te parece que puede darse o no? En el acuerdo con el fondo está previsto que la propuesta de la reforma previsional es en diciembre del 27. O sea, el gobierno tiene todavía un año más para hacerlo. Acá uno podría decir, bueno, entonces no se va a hablar. Bueno, hay que poner un asterisco ahí. ¿Por qué? Y porque si la guita fiscal no te alcanza, es decir, si el resultado fiscal no te alcanza, cuando vos te pones a revisar dónde poder recortar, y bueno, la cuestión previsional tiene todos los números, podríamos decir. Entonces, ahí hay que ver si finalmente esperan hasta diciembre del año próximo, que es cuando el fondo les exige la propuesta, o tal vez la avanzan antes. También hay cosas que pueden hacer sin una propuesta integral de reforma. Es decir, el bono de los jubilados lo congelaron sin reforma previsional. Y quizá mañana lo recortan, yo qué sé. ¿Puede ser? Sí, puede ser, efectivamente.
Ujú. Otra cosa, vos mencionabas el tema de las reservas, ¿no? De la acumulación de reservas que viene llevando adelante el gobierno. Hoy una de las grandes noticias, y entiendo si no me falla la memoria, vos también lo habías publicado ayer en Twitter, es que ayer el Banco Central decidió no intervenir en el mercado. Contanos un poco qué es lo que Sí. significa eso, por qué, porque se tomó como una sorpresa después de que Cristalina haya dicho compren más reservas, el Banco Central ayer no intervino. ¿Qué es lo que significa eso o por qué se tomó esa decisión? Hoy Clarín los corre con eso, es muy divertido. Ahí hay como dos bibliotecas, si querés. Como tenés tensiones sobre el tipo de cambio, bueno, medio que todos estamos mirando hasta cuándo compra y hasta cuándo o cuándo deja de comprar. Entonces, el dato es importante y llama la atención porque había comprado religiosamente dólares, no quiero equivocarme, pero en los últimos 2 meses todos los días. Sí. Con lo cual es el primer día que no compra. La otra biblioteca, el oficialismo que dice, no, no, ayer era el fixing o sea, ayer se fijaba el precio para pagar un bono que se llama Dollar Link, atado al tipo de cambio. Entonces, un poco lo que están sugiriendo es, no intervinieron, no compraron para no hacer subir el valor de la divisa y no tener que pagar más con el Dollar Link, lo cual puede tener algún grado de razonabilidad. Ahora, si querías eso, ¿por qué el día anterior compraste? Es decir, no tiene mucho sentido, ¿no? Da la impresión que pasa otra cosa. Y tal vez, bueno, también el gobierno podría decir, pero si yo ya cumplí las metas de reservas, ¿para qué voy a seguir comprando? Y uno podría decir, bueno, pero porque te lo dijo Cristalina Georgieva. Bueno, sí, pero la meta está cumplida. Es un debate abierto. Lo que me parece, más allá de la compra de dólares del día de ayer, lo que me parece que hay que seguir de cerca es qué pasa, no solo con el tipo de cambio, sino con las compras y el efecto que puede tener sobre el tipo de cambio. Porque además, el gobierno, recién mencionaba el programa financiero, el gobierno te vende que con este programa financiero no solo está resuelto la cuestión cambiaria de este año, sino la del año 27. Es decir, ¿y es verdad eso? Y parece raro. Nosotros hicimos un informecito también con muchas críticas, creo que y lo hicimos como informe, sí, con muchas críticas a ese programa financiero, eh, porque hace agua en varios aspectos, exige una compra de dólares para el año próximo muy significativa, endeudamiento o toma de deuda con residentes, si querés, con dólares de afuera, que implica que tengas el cepo hasta al menos el próximo gobierno, de 5.000 millones de dólares, lo cual para un año electoral parece medio difícil. Bueno, hay varios aspectos en los que hace agua ese programa financiero que evidentemente el gobierno lo planteó para intentar mostrar que tenía todo resuelto, y un poco al calor de lo que sucedió ayer, uno dice, o era inevitable contrastarlo con eso, pero si tenías todo resuelto, ¿por qué justo ayer no compraste, no? Bueno, Claro. raro, un signo de interrogación, una luz amarilla en un aspecto que supuestamente estaría resuelto según el gobierno. Y puede tener algo que ver con lo que, porque algunos lo vinculaban, o por lo menos decían, la conferencia de prensa del vocero de Adrián Rabier, o la entrevista en donde dijo, sí, el tipo de cambio se puede ir a 1.800 pesos, que esa declaración del vocero no haya estado en línea con el plan económico que tiene el gobierno, o que por ahí, no sé, haya generado algún tipo de movimiento que desde el Banco Central o desde el Ministerio de Economía dijeron esto lo tenemos que controlar de algún modo porque el dólar a 1.800 hoy no es nuestra meta, ¿no? Bueno, cuando uno mira qué expectativa había en el relevamiento de expectativa de mercado que publica el Banco Central, 1.800 pesos era el dólar previsto para dentro de un año. Así que evidentemente cuando Rabier dijo lo que dijo, al menos trabajó para desanclar expectativas. La chocó toda, sí. Es decir, ahora, para mí que haya tenido efectos concretos es sobreponderar el rol de Rabier y su lugar en el equipo económico. No, para mí no influyó porque todo el mundo dijo, no, se equivocó porque es un pancho que no entiende y se acabó la discusión. Porque la verdad que cuando vos mirás otros indicadores, Rado ayer decía esto, yo no lo comparto. Para mí las tensiones de tipo cambiario tienen que ver con la apreciación del dólar a nivel global,
que obviamente tiene mucho más peso, y ayer en particular por el fixing del dólar link. Las dos cosas pesan mucho más. Así que Javier es anecdótico. Sí, no voy a dejar de decir que si el vocero te dice eso y ayudar a anclar las expectativas, seguro que no, ni solo lo contrario. Para mi forma de ver, no tiene demasiada relevancia porque él no tiene demasiada relevancia. Si lo hubiese dicho Caputo, naturalmente hubiese sido distinto, pero nosotros tuvimos un debate. Están dejando correr el dólar y en realidad lo dijo porque está operando sobre las expectativas. O no, o se equivocó. Es un debate abierto. A mí me parece que no está operando. Lo deben querer matar, pero no creo que haya tenido demasiada influencia real sobre el tipo de cambio. Y Hernán, te hago una más. Vos que sos una persona que camina mucho el territorio, sectores productivos, pensando también en el 2027 y en una discusión que seguramente haya que dar, o por lo menos entiendo que el campo popular la quiere dar, teniendo en cuenta también que se están destrabando cuestiones o conversaciones súper complejas como inviolabilidad de la propiedad privada, que se está conversando mucho y que era un tema difícil. El fondo siempre también es un tema difícil, es muy abstracto, muy lejano, mucha plata, muchos gobiernos. Pero esta semana, con la llegada de Georgieva, Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley para, por lo menos desde su punto de vista, discutir esa deuda que tiene la Argentina y cómo hacer para pagar lo que nos corresponde por la cuota que tenemos nosotros en el fondo y lo que es excedente producto de un préstamo estrictamente político. Me gustaría saber qué pensás vos sobre esa iniciativa o sobre la discusión que el campo popular también tiene que dar, entiendo como plataforma también de campaña, ¿no? Mira, el proyecto retoma lo que oportunamente sugería o planteaba, puertas adentro si querés, Máximo Kirchner en la renegociación con el fondo, en la cual yo siempre estuve de acuerdo, que era pagarle al fondo, pero con dos características, digamos. Primero, un plazo que nos permita el repago y en segundo lugar, sin intromisión en la política económica de nuestro país. El proyecto, a grandes rasgos, retoma esas cuestiones que estoy diciendo, que de nuevo son las que Máximo Kirchner planteó en aquel momento. Hoy están plasmadas en ese proyecto. Así que sí, yo comparto, creo que es interesante retomar algunas discusiones además de la irresponsabilidad y la corresponsabilidad que tuvo el Fondo Monetario en la debacle de la economía argentina del final del gobierno de Macri. Ayer, cuando habla Cristalina Georgieva, fue ayer a la mañana, ¿no? Al final, o ya se me confunden los días. Antes de ayer, sí, antes de ayer. Antes de ayer, va tan rápido que se me confunde. Cuando ella habla, ahí dice, yo voy a contar una anécdota. Arranca diciendo esto, fíjense. Dice, bueno, mi primera reunión cuando asumí fue el 28 de octubre del 19, creo, dice. Sí. Con la Argentina, dice. Esa es la anécdota. Y nosotros nos preguntamos, nosotros es el fondo. Ella venía a reemplazar a Christine Lagarde, que era la que le había dado el crédito a la Argentina. Nosotros nos preguntábamos, se lo había dado 1 año y medio antes, no 6 años antes. Nosotros nos preguntábamos si la Argentina podía afrontar este crédito. ¿Cómo? Eso se preguntaban cuando asumieron. O sea que la colega tuya que le dio el préstamo a la Argentina fue un desastre. Implícitamente está diciendo eso, que Christine Lagarde le dio a un país que no podía pagar, porque ellos 1 año y medio después asumieron y decían, che, esto es medio impagable. Dicho de manera sencilla, tenés una nueva comprobación de algo que ya sabíamos, lo dijo Claver Cabrone, lo dijo Trump, lo escribimos 1000 veces, lo analizamos con indicadores, ahora finalmente lo dijo Cristalina Georgieva también, entre líneas, pero lo confirma, de la responsabilidad que también tuvo el organismo en la debacle de la Argentina, en un acuerdo que la Argentina no podía pagar y que le dio salida a los que habían tomado deuda en pesos acá en la Argentina que se querían ir, los BlackRock de la vida, ¿no? Claro. Es decir, fue para eso, todo el mundo lo sabe, el fondo no puede hacer eso, y sin embargo lo hizo en aquel acuerdo, está ahí visible y sin embargo intentan ocultarlo. Me parece que el proyecto vuelve a poner en el centro de la escena esa discusión que para mí siempre fue muy importante. Hernán, muchísimas gracias por estos minutitos.
Abrazo grande. Un abrazo para ustedes. Hernán Lecher, director del Centro de Economía Política Argentina, charlando con nosotros sobre la visita de Cristalina Georgieva a la República Argentina. Ya terminó 2 jornadas muy, muy intensas y esta discusión que seguramente habrá que dar a futuro, que es qué hacemos con esta deuda política que el Fondo Monetario Internacional le dio primero a Mauricio Macri y que hoy continúa con el mismo ministro de Economía, Luis Toto Caputo.